que en este tiempo, en el siglo XXI, y todo lo que estamos viviendo, cada uno de nosotros, sea en el lugar donde usted está radicando o está viviendo, o en cualquier parte de la tierra, tiene que entender, hermano, hermana, que Dios Todopoderoso ya nos está mostrando claramente que nosotros tenemos que estar preparados. Él nos los muestra y nos enseña. Si usted ha leído Mateo capítulo 24, hermano, póngase usted a analizar y a pensar qué es lo que nos estaba diciendo en ese libro y en ese capítulo. Por eso, hermano, hermana, aplique lo que Jesús nos ha enseñado. Es decir, póngalo en práctica. Empiece a poner en práctica lo que Jesús le ha enseñado. Usted está viniendo a la congregación a aprender y también a poner en práctica en su propia vida. Para que la fe de Jesús, que nos ha sido entregado, permanezca en nosotros. Y eso nunca se olvide, hermano. Y no tengamos debilidad. Es decir, no la forma de la palabra debilidad, póngale en la forma de la palabra de retroceder. Para que usted no retroceda. Estar fortalecidos en la palabra de Dios para cumplir sus ordenanzas y mandamientos. Entonces usted ya está preparado. Usted ya conoce la palabra de Dios. Y usted ahora tiene que ponerla en práctica. Para que usted no retroceda. ¿Qué dice en Isaías capítulo 28, versículo 10? Porque mandamiento tras mandamiento, nuevamente mandamiento tras mandamiento, reglón tras reglón, otra vez reglón tras reglón, un poquito allí, otro poquito allí. Es decir, hermanos, Dios Todopoderoso ya nos ha enseñado su palabra. Estamos en el siglo XXI y Dios Todopoderoso nos ha enseñado con claridad. Toda la palabra de Dios nos los ha enseñado con mucha claridad. Entonces, acepte usted y cumpla la palabra de Dios para que usted permanezca firme, para que usted no sea confundido, para que usted no sea engañado, y en especial, para que usted no pierda su salvación. Amén. Es eso nosotros lo que tenemos que tomar en cuenta. Por eso en Éxodo capítulo 7, versículo 1, nos dice, y el Señor dijo a Moisés, mira, yo te he constituido por Dios de Faraón. ¿No bien claro? Dios Todopoderoso nos ha constituido, dice, por Dios de Faraón, es decir, de Satanás y demonios. Comprenda que no se refiere a la palabra de Dios que si usted ya es un Dios. A eso usted no tiene que entender eso. Usted cuida que diga yo ya soy Dios, y no es así. Lo que a usted le está diciendo, usted tiene autoridad con el nombre de Jesús. Es decir, usted no tiene ninguna autoridad con su propio nombre. O por la experiencia, o los años que tenga. Le está diciendo que usted tiene autoridad con el nombre de Jesús. Y cuando usted dice nombre de Jesús, entonces usted está teniendo autoridad sobre los enemigos, es decir, sus enemigos.
Sus enemigos no son ningún ser humano. Sus enemigos, ¿quiénes son? Satanás y demonios. Esos son nuestros enemigos. ¿Para qué? Para que estos, sus enemigos, en el nombre de Jesús, sean inutilizados todas sus obras, sean deshechos, sean nulas todas sus obras. Entonces, sean deshechos todo plan diabólico, satánico, demoníaco. Entonces usted está dentro de Jesús, dentro del Espíritu Santo, por lo que usted está revestido. Amén. Dios Todopoderoso nos dio autoridad, hermano. Y hablar todo en el nombre de Jesús. Con ese nombre podemos permanecer firmes. Con el nombre de Jesús podemos permanecer firmes. Nos ayuda. Ese nombre nos ayuda. Nos levanta. Ese nombre, Jesús, nos perdona. Nos dice que somos sus hijos e hijas. Nos hizo vencedores y muy pronto vendrá por nosotros. Amén. Entonces el nombre de Jesús, que usted lo está creyendo, que usted está confiando, hermano, hermana, Él es el que nos está protegiendo, nos está bendiciendo. Y muy pronto vendrá por nosotros. No se olvide. Por eso la actitud firme del hijo, la hija de Dios, es que esté apercibido, es decir, atento, alerta, listo. Porque sabe perfectamente que Jesús viene ya. Hermano, hermana, ya viene. Te dirá, pero todavía no llegó. Falta. Entonces, usted es un hijo o una hija, o no es un hijo o una hija de Dios. El hijo y la hija de Dios, hermano, hermana, dice, ya está aquí, ya está cerca. Esa es nuestra esperanza de nosotros. Esa es la esperanza. Nosotros estamos esperando. Nosotros estamos amando su venida de Jesús. Es eso. No podemos decir falta, va a tardar, todavía no es tiempo. Jamás diga eso, hermano. El Señor viene ya. Es lo que tenemos que decir. ¿Por qué? Porque amamos su venida. Amamos su llegada. Es nuestro esposo. Nosotros somos la novia. Y nosotros estamos deseosos de estar con nuestro Señor Jesús. Amén. Por eso la actitud firme del hijo y la hija de Dios es que esté apercibido, porque sabe perfectamente que Jesús viene ya. Entonces permanece fiel ese hijo, esa hija de Dios. Y prudente, y alimentándose cada día de la palabra de Dios. Y de esta manera es bienaventurado, porque Jesús al venir lo encontrará siendo así. Y se cumplirá lo que Jesús dijo, ¿no? Lo pondrá en su reino. Todo esto, ¿de dónde estamos sacando, hermano? No es de la mente del ser humano. Esto está escrito, hermano, hermana, en Mateo desde el capítulo 24, versículo 44 al 47, por si acaso.
Todo lo que estamos hablando, todo está escrito. No es desazonamiento o un pensamiento o algo que se le ha ocurrido a un ser humano. Todo lo que hemos hablado está escrito en Mateo 24, desde el versículo 44 al 47. Mire, hermano, si usted ha entendido esto, si usted ha comprendido esto, ahora está preparado para lo que viene. Tiene que estar preparado. Por eso nos ha dicho, estemos apercibidos. La palabra de Dios dijo que va a venir pestes. Ya vino la peste. Ya llegó la peste. Fue a nivel mundial. Y usted está viendo. Tal vez va a haber mucho más. Va a ser mucho más fuerte. Y tiene que ser más fuerte. La gente, hermano, otra vez no se arrepiente. No se está arrepintiendo. Sigue las personas viendo el aspecto económico. Mire lo que bien dice el Señor. Si usted ha entendido esto, que usted debe estar firme, que usted tiene que estar con Jesús, tiene que estar, usted cree en nuestro Señor Jesucristo, cree en su nombre, pues muy bien, ahora está preparado lo que sigue. ¿Dónde sigue? Mateo capítulo 24, versículo 12. Mire lo que dice. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Miren, hermano, lo vamos a ver más amplio. Y por haberse multiplicado, reproducido, repetido, aumentado la maldad, el amor, la caridad de muchos se resfriará. Es decir, disminuirá la fuerza de un sentimiento. Se va a enfriar. Ahora tenemos que entenderlo esto. ¿A qué se refiere el Señor cuando nos habla de Mateo 24, 12? ¿Cómo es eso de la maldad? Hermano, estamos leyendo el Nuevo Testamento. Por eso el Antiguo Testamento, hermano, tiene una relación directa con el Nuevo y el Nuevo con el Antiguo y viceversa. En otras palabras, la palabra de Dios es una sola. Es una sola. La maldad. ¿Qué es la maldad? La gente dice, bueno, ¿la maldad qué? La iniquidad, la injusticia, ¿qué? En la palabra de Dios nos dice claramente en Zacarías, en el capítulo 5, desde el versículo 5 al 11. Miren lo que dice. Vamos a usar diferentes versiones para que podamos entender qué es lo que nos quiere decir el Señor. Vamos a empezar con Cazadores de Reina, que dice: y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira, ¿qué es esto que sale? Y dije, ¿qué es? Y él dijo, esta es la maldad que sale. Y dijo, este es el ojo que los mira en toda la tierra. Y he aquí que traían un talento de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquella medida. Y dijo, esta es la maldad. Y la echó dentro de la medida y echó la piedra
de plomo en su boca. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas y tenían alas como de cigüeña. Y alzaron la medida entre la tierra y los cielos. Y dije a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿dónde llevan esta la medida? Y él me respondió, para que les sea edificada casa en tierra de Sinar, y será sentada y puesta allí su asiento. Miren lo que nos está hablando la palabra de Dios. Nos está diciendo cómo está la maldad. Y ustedes están en el siglo XXI y se van a dar cuenta de forma inmediata. Vamos a leer otra versión. Lo más principal. Y él me respondió, es una caneca que representa los pecados de la gente en toda la tierra. Y entonces levantó la tapa del plomo de la caneca, es decir, como una tapa de una olla. La caneca, entiéndalo, como una olla. Y adentro estaba sentada una mujer. Y el ángel dijo, esa mujer representa la maldad. Nuevamente el ángel la empujó. Es decir, quiso salir. Quiso salir. Y el ángel lo empujó a la mujer hacia adentro de la caneca o de la olla. Y luego le colocó la tapa de plomo. ¿Qué es lo que dice? Vi a dos mujeres que se acercaban a nosotros. Tenían alas como las de una cigüeña. Es lo mismo. ¿Cuál es la cigüeña? Una cigüeña es un ave delgada, flaca, alta. Todo su cuerpo es blanco. Pero cuando estira sus alas, hermano, la parte de arriba de sus alas es blanco y la parte de abajo de sus alas es negro. No, y su pico es un poco largo, delgado. Entonces dice como las de una cigüeña, las cuales estaban abiertas, golpeando la brisa. Las mujeres levantaron la caneca y le preguntó al ángel del que me hablaba, ¿a dónde llevan la caneca? Y él me respondió, van a construir un templo en Sumeria para la caneca, y cuando esté listo, la colocarán sobre su pedestal para adorarla. Ahora ustedes se están dando cuenta. Aquí dice caneca, el otro dice un efa una medida o una olla. Ahora usted ya tiene una idea. Zacarías lo que vio era una olla grande que estaba tapado, con tapas, para que vea Zacarías que había ahí adentro. El ángel destapó, levantó la tapa y vio a una mujer. Pero en otras versiones dice forma de mujer. ¿Ya? Una forma de mujer. Y otro dice mujer. Entonces agarra el mano y seguramente ha querido salir. Por eso el ángel otra vez la volvió a poner en su lugar, adentro, y la tapó. Es decir, lo volvió a tapar la olla. Esas ya han venido dos cigüeñas, dos mujeres, dice claramente. Dos mujeres que se acercaban y tenían alas como de cigüeña.
Esas dos mujeres levantaron. Hermanos, estamos hablando de una olla pequeña, de una olla grande, de una olla gigantesca. Nosotros no podemos decir. Para que lleven 2 personas y lo lleven, dice, lo tienen que llegar al monte de Sinaí. ¿Cuál es el monte de Sinaí, hermano? Es donde estaba Babilonia. Donde estaba Babel. Y claramente dice la palabra del Señor. Eso no se vayan a olvidar, ¿no? Claramente dice, van a construir un templo. En otra versión dice, van a ir a Babilonia, donde construirán un templo. Cuando el templo esté listo, dice, y la pondrán en ese recipiente para adorarla. Miren, hermanos, ¿cuándo sucedería esto? ¿En qué tiempo ha sucedido? En el año 800, 1000 antes de Cristo, en el 600 antes de Cristo. ¿O es una representación que Dios Todopoderoso nos estaba señalando para que usted y yo sepamos qué es la maldad? Y cuando nosotros seguimos todavía, desde el Antiguo Testamento, el Señor nos lleva al Nuevo Testamento para que nosotros sepamos qué es la maldad. Y nos lleva a Revelaciones, al capítulo 17, desde el versículo 1 al 6. Y la parte importante, podemos señalar que está en el verso 18. Vamos a la otra versión. La gran prostituta, dice, ¿no? Se acercó entonces uno de los 7 ángeles que llevaban los 7 copas y me dijo, ven, voy a enseñarte el castigo que tengo reservado a la gran prostituta. Miren, está hablando aquí. En el Antiguo Testamento nos dice la maldad. Y la maldad estaba encerrada. Estaba encerrada. Estaba en una olla de plomo. La tapa de plomo, ahí adentro estaba. Lo llevaron a Babilonia. ¿Babilonia qué significa? Perdición, religiosidad, religiosos. Eso es lo que significa. Llegó hasta allá y dice la palabra del Señor, como cuando hemos leído, dice que le iban a poner un altar y construirle un templo. Y tienen que adorarla. Ahí está, así dice el Señor. En otras palabras, no dice el Señor, hagan eso. Sino se está señalando que la maldad ya tiene un lugar para ser destruida completamente. Entonces, salió, hermano. Usted dirá, ¿cuándo ocurrió eso? ¿Antes de Jesús o después de Jesús? Eso ha sido antes de Jesús. Pero ¿dónde se ha pronunciado más? A nivel mundial. Porque antes de Jesús era así, regional. Podían llamar por nación, por decir. Pero después de Jesús se hizo universal. La maldad se hizo universal. Ha sido adorada por todos los reyes de la tierra. Hasta ahora, hasta ahorita, siglo XXI, se siguen adorándole a esa mujer. Llámese la religiosidad, llámese la religión, llámese el nombre que se llame.
pero es de carácter universal. No se vayan a olvidar, hermano. Por eso aquí que dice, ven, voy a enseñarte el castigo que tengo reservado a la gran prostituta. En el Antiguo Testamento, la maldad. En el Nuevo Testamento, la gran prostituta, la gran ramera, que está sentada sobre aguas caudalosas, con los que adulteraron los poderosos de la tierra, mientras sus habitantes se emborrachaban con el vino de su lujuria. Aguas caudalosas, gente, multitud, eso significa. Mientras sus habitantes se emborrachaban con el vino de su lujuria, de la religión, ya vamos a ver, de la mentira, del engaño. Todavía si nosotros vemos robo y levantar el nombre de Jesús en vano. Es lo básico. Es a la lujuria. ¿Qué dice? Me llevó pues en visión en un desierto donde vi a una mujer montada con una bestia. Ahora sí. Usted ya se está dando cuenta. La mujer, la gran ramera, montada en una bestia. Usted ya conoce este pasaje. La maldad montada sobre la bestia, Satanás. Pero Satanás no puede dejar, entre comillas, su gloria a otro o a otra. Por eso mismo Satanás va a destruir los que estaban juntitos. Mismo diablo. El mismo diablo. Dios sabía todo esto. Entonces, ¿qué dice? En el verso 5 del capítulo 17, ¿qué dice? Escrito en su frente tenía un nombre misterioso. Babilonia la poderosa, la madre de todas las prostitutas y de todas las aberraciones de la tierra. Y vi cómo la mujer se emborrachaba con la sangre de los consagrados a Dios y de los que fueron mártires por amor a Jesús. ¿Qué hace esa mujer? ¿Qué hace la maldad? No quiere que nadie hable de Jesús. ¿Ah? No quiere. Mátenlos. Ah, vos eres cristiano. Vos eres cristiana. Vos eres hijo, hija de Dios. Muera. Corretéenlos. Persíganlos. Encarcélenlos. Golpéenlos. Latiguéenlos. Ahora se va a duplicar. Estamos en ese tiempo. Tiene que cumplirse la palabra de Dios. Tiene que cumplirse lo que está escrito. Y dice, con lo que hemos leído en Mateo 24:12, por haberse multiplicado la maldad, por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Todos aquellos que dicen yo soy hijo, hija de Dios, yo soy cristiano, cristiana, cuando sean perseguidos, hermanos, se van a enfriar. Van a retroceder. Por eso al principio hemos hablado, hermano, como Dios Todopoderoso en Éxodo 7, versículo 1, Él nos ha dicho claramente que nos ha constituido Dios sobre Faraón. Y hemos explicado claramente que no éramos Dios, sino que nosotros teníamos una autoridad, tenemos autoridad con el nombre de Jesús. En Revelaciones capítulo 17 en el verso 18, y le dice,
Y la mujer que has visto es la grande ciudad que tiene su reino sobre los reyes de la tierra. Hermano, hermana, es la ramera. Está sentado en una ciudad donde están los 7 montes y que tiene el control de todos los reyes de la tierra. Y va a aumentar su maldad. No van a querer que se hable de Jesús, pero sí va a haber, usted y yo, vamos a estar firmes, firmes. Por eso, hermano, hermana, aplique lo que Jesús nos ha enseñado. Para que la fe de Jesús que nos ha sido dado o nos ha sido entregado, permanezca en nosotros. Y no tengamos ninguna forma de retroceder. Nada nos haga retroceder. Si usted tiene la fe de Jesús, al tener la fe de Jesús, usted no va a retroceder. Pero si usted tiene la fe de usted va a ser el primero en retroceder. Por eso, hermano, nosotros tenemos que aplicar lo que Dios nos ha enseñado. La palabra de Dios que nos ha dicho. Tenemos que ponerlo en práctica. La persona que escucha la palabra de Dios y lo pone en práctica en su vida, haciendo la palabra de Dios vida en su propia vida, esa persona no va a retroceder nunca. Jamás. Pero aquellos que dicen ser cristianos, cristianas, que no tienen la fe de Jesús, tienen su propia fe supuestamente en Jesús, hermano, cuando esta maldad empiece a multiplicarse, va a ser el primero en retroceder. Amén. Por eso usted y yo debemos estar fortalecidos en la palabra de Dios para poder cumplir sus ordenanzas y mandamientos. Basta ya de hacer cosas del mundo. Basta ya de estar diciendo primero es la economía. Basta de decir primero es mi abrigo, primero es mi sustento. La fe de Jesús es uno solo. Nunca se olvide. Creer en su nombre, confiar en el nombre de Jesús y aceptar lo que hizo Jesús en la cruz, por mí, por usted. Amén. Ahora vamos a ver cuál es la operatividad de la maldad, es decir, cómo va a operar la maldad. La maldad viene con engaño. Guerras y rumores de guerras. Se levantarán nación contra nación, reino contra reino. Por ese engaño, el resultado es pestilencias, hambres, terremotos por todos los lugares. Incidirá, es decir, faltará, violará, transgredirá, quebrantará toda ley, norma, precepto, costumbre, para que el hijo e hija de Dios, que cree en Jesús, que confía en Jesús, y su fe está en lo que hizo Jesús en la cruz, será entregado para ser afligido. Lo matarán. Será aborrecido. Miren, hermanos. Muchas veces los cristianos quieren ser conocidos por buenas personas. Los cristianos, las cristianas tienen que ser conocidos. Él es una gran persona. Están equivocados. Jesús nunca nos ha enseñado lo moral.
Jamás. Pero ¿qué sucede, hermano? Cuando sean afligidos, cuando los maten, cuando sean aborrecidos, van a retroceder. A esos cristianos que les gusta que les digan, oh, esta es una buena persona. Oh, vale la pena, miren, qué educado, qué respetuoso. No tiene problema con nadie, ni con su sombra. Y claramente dice, serán aborrecidos de todas las naciones por causa del nombre de Jesús. Entonces será escandalizado. Hermano, usted va a decir, yo soy hijo de Dios, va a ser escandalizado. ¿Cómo es ser escandalizado? Va a ser difamado, va a ser calumniado, va a ser injuriado. Eso es escandalizado. Eso tiene que entenderlo. No es aquí el cristiano, yo soy como agua de pozo o una agua de doria. No es así. Le van a decir con mentiras, mentiroso, engañador. Oye, yo hablo la palabra de Dios, mentiroso. Y paqui, ya viene difamación, calumnia, injuria, mentiras. Y van a jurar en el nombre de Jesús para decir que usted ha hecho esto, hecho todo lo malo, entre comillas. Por eso, hermano, dice escandalizado. ¿Qué más dice? Por este hecho se han de entregar unos a otros se aborrecerán. Y la maldad levantará muchos falsos profetas. Y engañarán a muchos que dicen ser creyentes y no están firmes en la palabra de Dios. Solo escucharon y confiaron en el hombre carnal. Hermano, usted me dirá, ¿sabe qué, hermano? ¿Usted de dónde sacó eso? Yo le digo, hermano, hermana, les repito, no es de pensamiento humano. Eso está escrito en Mateo capítulo 24, del verso 4 al 11. Eso está escrito. Por eso la palabra de Dios nos dice claramente en Éxodo capítulo 9, versículo 16. ¿Qué nos dice? Porque a la verdad yo te he puesto para declarar en ti, es decir, a Satanás y demonios, mi poder, y que mi nombre, Jesús, sea contado, predicado, avisado, hablado en toda la tierra. Eso es lo de bueno, hermano. Para que todas aquellas personas sepan de una vez por todas por qué Satanás está aquí en la tierra. La gente habla cosas que desconocen de la palabra de Dios. Dicen, Satanás está en la tierra, ¿por qué no viene Dios y lo mata y lo destruye? Ahora sepa usted que Dios permite, porque no lo trajo Satanás, fue lanzado, castigado. Es un perdedor, Satanás. Y ha sido juzgado. Por este tiempo nomás está en la tierra y ya falta así de poquitito, muy poquitito para que se lo lance al lago de fuego. Pero mientras está aquí en la tierra, Dios Todopoderoso dice, por vos, contigo, yo voy a mostrar mi poder. ¿Qué significa eso? Toda la maldad, todo lo que quiera hacer las tinieblas Satanás, Dios Todopoderoso lo va a deshacer. Y ya lo deshizo. Lo avergonzó en la cruz. Lo juzgó en la cruz. Lo castigó 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 en la cruz
Eso ha hecho Jesús en la cruz. Satanás no tiene ningún poder. Por eso todos aquellos que son hechiceros, brujería, hechicería, cartomancia, están perdiendo su tiempo. Están perdiendo su tiempo. Aquellos que todavía siguen pensando en Astoret, en Moloch y en cualquiera de esos ídolos de la antigüedad, estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando desde Génesis, estamos en el siglo XXI y siguen hablándolo. De esas personas es caminito a la boca del lago de fuego. Por eso les digo, están perdiendo su tiempo esas personas. Satanás está en esta tierra haciendo daño y Dios le destruye todo su plan, toda su obra satánica. Lo destruye. ¿Para qué? Para que se propague la palabra de Dios, para que se hable del nombre de Jesús, para que todo el mundo crea en ese nombre, que ese nombre es todopoderoso. Por eso está. Por eso está. Los incrédulos son aquellos que van a pasar siempre hambruna, van a tener pestes, van a tener todo. Todas las maldiciones que Dios ha dado a los egipcios. Toda esa maldición va a caer sobre ellos. Usted me dirá, ¿acaso le está cayendo en este tiempo? Sí, hermano, hermana, sí. Por eso, hermano, nosotros tenemos que seguir agarrándonos de ese nombre poderoso. Tenemos que creer y confiar. Tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios para estar firmes, para no retroceder. Cuidado, como dice aquí la palabra, van a ser escandalizados. Y el cristiano al ser escandalizados porque le gusta estar en la tele, en la radio, en los periódicos, en la vecindad, o realmente es una persona que vale lo moral. Cuando sea escandalizado esa persona va a retroceder. Va a retroceder. Por eso, hermana, usted como hijo o hija de Dios tiene que mantenerse firme en Jesús. Amén. Por eso, miren, hermano, la maldad, ahora usted ya sabe cómo va a operar. Usted ya sabe qué es la maldad. Lo hemos visto nosotros en Zacarías, lo hemos visto en Revelaciones. Hemos visto cómo opera la maldad. Entonces, bien claramente, usted cuando lee Ezequiel, Génesis, Judas, Deuteronomio, dice que la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, hartura de pan y abundancia de ociosidad. Mire cómo era Sodoma. Sodoma, Gomorra, eran 5 naciones. No solamente se habla de Sodoma y Gomorra, sino se habla de 5. Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Zoar. Pero Zoar no ha sido destruido. ¿Por qué no ha sido destruido? Porque Lot dijo, voy a ir a Zoar, entonces no vamos a destruir ese pueblo. Hermano, hermana, pero las otras 4 naciones, las 4 naciones vecinas han sido destruidas. Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín. Todo lo malo estaba ahí. ¿Pero qué tenían? Abundancia económica. Hermano, tenían la economía, pero elevadísima. No había uno que no tenga trabajo. Todo el mundo trabajaba. Todo el mundo ganaba. Tenían hartura de pan, es decir, estaban hartados de tanta comida. Podían comer lo que quieran y podían botarlo.
Porque al día siguiente igual iban a comer. Miren, hermanos, por eso fue quemado con azufre y sal. Con azufre y sal. Y no fue quemado por seres humanos, por Dios mismo desde el cielo. Es decir, la justicia de Dios viene desde su reino. Nunca se olvide. La justicia de Dios sigue en esta tierra. Sigue porque es su tierra. Él lo ha creado, a Él le pertenece. Que nos enseña entonces esto. Nos dice, no te olvides. Para estas ciudades llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Hermano, así va a ser. Los perversos piensan que, los corruptos piensan que van a agarrar y van a engañar y van a mentir, van a jurar en el nombre de Jesús en vano, o van a levantar el nombre de Jesús mintiendo. Piensan que van a ser libres, no, hermano. Van a ser castigados. Es lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Esto no se olvide. Está en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Y libró al justo Lot, el cual era perseguido de los abominables por la nefanda conversación de ellos. Es decir, Dios Todopoderoso nos va a proteger al hijo, a la hija de Dios. ¿Qué nos va a proteger al hijo, a la hija de Dios? De la maldad. ¿Qué nos va a proteger Dios? De cualquier obra satánica o plan satánico. Dios Todopoderoso va a deshacer toda obra de maldad. Dios Todopoderoso va a deshacer todo plan o toda artimaña satánica diabólica. Eso va a ser Dios. Por eso aquí nos dice en 2 de Pedro 2:7. Y libró al justo Lot. Ahora usted diga, y libró al justo Edwin, el nombre que usted tenga. Que crea en Jesús. Que confía en Jesús. Que acepta lo que hizo Jesús en la cruz por mí y por usted. Por eso en 1 Corintios, desde el versículo 6, del 9 al 11, dice, ¿o no sabes que los injustos no poseerán el reino de Dios? Es bien claro. No van a poseer jamás. Por eso no hay que errar. Dicen los fornicarios, los idólatras, los adúlteros. Mire, todo esto es la maldad. Todo esto es la maldad. Fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con machos, los ladrones, los ávaros, los borrachos, los maldicientes, los robadores de ladrones, no heredarán el reino de Dios. Mientras nosotros, los hijos, las hijas de Dios, dice, somos lavados con su sangre. Somos santificados. Somos justificados en el nombre del Señor Jesús y con el Espíritu del Dios nuestro. Miren, hermanos, el Hijo de Dios va a estar protegido. La maldad va a crecer, se va a multiplicar. El Hijo y la hija de Dios va a estar protegido. Salvado, santificado, justificado. Hermano, Dios nos lo dice a nosotros y nosotros lo creemos. Por eso en Lucas 17:32 que dice, acuérdate de la mujer de Lot. En
en Lucas 17:32 nos dice, acuérdate de la mujer de Lot. Hermano, hermana, usted está escuchando la palabra de Dios. Si usted está escuchando la palabra de Dios, no retroceda jamás. No retroceda jamás. Sea cual sea como se empiece a levantar la maldad juntamente con las obras satánicas diabólicas, usted no retroceda jamás, porque Jesús es el que nos protege. Cuando hemos escuchado las alabanzas, hermanos, báñame, dice, con tu amor en las tormentas. Hermano, tenemos que estar llenos del amor de Jesús para que nosotros podamos tener la fortaleza. Si nosotros no somos bañados, si nosotros no estamos con el amor de Jesús, no vamos a tener ninguna fuerza. Hermano, dice, báñanos con el amor de Jesús. Si nosotros estamos bañados, estamos llenos, estamos revestidos, vamos a estar fortalecidos. Nunca vamos a retroceder, jamás. Amén. Por eso dice en Lucas 17:32, no se olvide, acuérdate de la mujer de Lot. Si usted está siendo salvo, pero mira para atrás, retrocede, pierde todo. Pierde todo. Toda aquella persona que retrocede, la palabra del Señor dice, no agradará a mi alma. Hermano, hermana, usted es un hijo, una hija de Dios y sigue en el camino de Jesús. Entonces, mire, si alguien te dijere, he aquí está el Cristo, o allí, no creas, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios. Ven a ver, tú eres paralítico, ¡pah! Van a estar sanos. Eres ciego, ¡pah! Van a estar, ya van a ver. Eres sordo, muy bien, ¡pah! Listo. Van a escuchar, eso se llama grandes prodigios. De tal manera que engañarán, si es posible, a los escogidos. Hermano, así va a aumentar la maldad. Y hemos visto cuál es la forma de operar la maldad, es con engaño. Así que si te dijeren, aquí en el desierto está Cristo, no salgas. Está en las cámaras, no salgas. Es decir, congregaciones, por si acaso. No creas, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán también las águilas. Es una forma de explicar. Donde están los muertos, están también las águilas. Es lo que está escrito en la palabra de Dios. Por eso el hijo y la hija de Dios siempre perseveren, porque no es con sus fuerzas, es con el Espíritu de Dios. Y son ellos, ellas, el hijo y la hija de Dios, que se salvarán. Como está escrito en Mateo 24:13. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Hermano, hermana, tenemos que perseverar. Tenemos que perseverar, mantener la fe de Jesús que nos ha sido dado. Amén. Si usted hace esto, hermano, usted nunca,
jamás va a retroceder. Amén. Muy bien, nos pondremos de pie. Vamos a orar. Padre amado, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por enseñarnos tu palabra. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús, y líbranos del mal. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro Dios verdadero. Y ayúdanos, báñanos con tu amor. Padre Santo, para mantenernos firmes, Padre. Queremos ser revestidos de ti y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.